Well, good morning, everyone. My name is Ken. Buenos días a todos, me llamo Ken, I'm one of the pastors here at Hessel Church, soy uno de los pastores de Hessel. and I want to start off by asking you a question. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. Raise your hand if you've ever said you would never do something again. Levanta la mano, ¿alguna vez han dicho nunca? Maybe I'll never ride a roller coaster again, Nunca volveré a montarme en una montaña rusa. or I'll never talk to that person Nunca again, volveré a hablar con esa persona. or I'll never eat Brussels sprouts O again. nunca volveré a tocar coles de Bruselas. We all have a few nevers tucked away in our O lives. sea, todos tenemos algunos nunca guardados ahí, ¿verdad? Now, the next question I have is this. La siguiente pregunta es lo siguiente. How many of you have said never, but then you ended up doing it anyway? ¿Cuántos de ustedes han dicho nunca y luego lo han hecho de todas maneras? I have several nevers in my life, Yo tengo mis propios nuncas. and I actually have two very specific ones. De hecho, tenía dos muy claros. I said that I would never go to school in Los Angeles, O sea, yo dije que yo nunca voy a ir a la escuela en Los Ángeles and I would never work with kids. y que nunca trabajaré con niños. And I meant it. Y yo sí, en realidad, enfaticé eso, le decía en serio. I had a plan, Tenía mi plan, and I knew what the future was going to be. conocía mi futuro. But God, in His kindness, Pero Dios en su bondad rewrote both of those. reescribió ambos. He led me into children's ministry for over a Me decade, llevó al ministerio infantil durante más de una década. and I ended up going to school in LA where I met my Me wife. envió al seminario en Los Ángeles donde conocí a mi esposa. My never was actually God's yes. Mi nunca fue él en realidad sí. And honestly, His yes Y was sinceramente su sí better than anything I could have hoped for. fue mejor que cualquier cosa que yo pudiera haber planeado. When we say never, O sea, cuando decimos nunca, it's usually a control word. por lo general es una palabra de control. We're trying to protect ourselves from pain, Intentamos protegernos del dolor, risk, or el disappointment. riesgo y la decepción. We want to build a wall up that keeps those things Queremos out construir un muro que nos proteja de las cosas difíciles de la vida. of our life. But here's the problem with our nevers. Pero aquí está el problema con nuestro nunca. They often don't hold up under the weight of life. No pueden soportar el peso de la vida real. They crack under the pressure. Se rompe bajo la presión. But here's the good news. Pero aquí está la buena noticia. When God says never, Cuando Dios dice nunca, it's not a control word, no es una palabra de control, it's actually a covenant. es una palabra de pacto. And so when God says never, Cuando Dios dice nunca, He binds Himself to His se children compromete con sus hijos with a promise con una promesa that reaches into our daily que life llega a nuestra vida cotidiana through our highs and our a lows través de nuestros altos y bajos and goes from birth y que va desde el nacimiento to even beyond hasta más allá into eternity. de nuestro último aliento. Numbers 23:9 says, Números capítulo 23, versículo 19 dice, God is not a man, so He does not lie. Dios no es hombre por lo que no miente, He is not a human, so He does not change His mind. no es humano por lo que no cambia de opinión. So when God says never, Así que cuando Él dice nunca, He means it for all lo eternity. dice en serio. And this is good news Y esto es buena noticia. because in Hebrews 13:5, Hebreos capítulo 13, versículo 5, God gives us a double never. nos da aquí el doble nunca. And back then they stacked negatives for Y en emphasis. aquella época se acumulaban las negaciones para dar énfasis. And Hebrews 13:5 says, Hebreos 13, versículo 5 dice, never will I leave you, nunca te dejaré, never will I forsake you. nunca te abandonaré. And this is a promise that you and I can build our lives Es una on. promesa sobre la que puedes construir tu vida, tú y yo. Today I want to share with you one of the most important Hoy quiero compartir con ustedes una de las historias bíblicas más importantes Bible stories for me. para mí.
Because whenever I feel discouraged, Porque cada vez que he pasado por un momento difícil, whenever I go through a challenging time, siempre cuando voy por tiempos desafiantes, I always end up coming back to this story. regreso a esta historia. And so before we even jump into the story, Antes de entrar a la historia, I want to give you the main point, quiero darte el punto clave aquí, which ties into the promises of Hebrews que se 13:5. conecta con las promesas de Hebreos capítulo 13, versículo 5. And I'll repeat it several Y la times repetiré varias veces because I want it to sink down porque deep espero que caiga tan profundamente que vive and live in our bones. en nuestros huesos. The main truth is this: La verdad principal es esta. God is always working, Dios siempre está trabajando and God is always with y you. Dios siempre está con nosotros. But let's be honest, Pero honestamente, queremos que seamos honestos. sometimes it's easier to say A that veces es más fácil recitarlo than to believe it. que creerlo. Because when life gets loud, Porque cuando la vida se vuelve ruidosa, when pain can turn up the cuando el volume, dolor sube el volumen, or when uncertainty clouds our vision, cuando la incertidumbre o la duda nublan nuestra visión, we wonder, nos preguntamos, God, where are you? Dios, ¿dónde está? I thought you said Creí que never. dijiste nunca. If you've ever asked that Si before, alguna vez te has preguntado eso, or ever felt that o te way, has sentido así, or maybe you feel that way right o now, tal vez te sientes así en este momento, I want you to know you're not alone. yo quiero decirte que no estás solo. Because some of the most famous people Porque in the una de las Bible personas más famosas de la Biblia felt that same se way. sintió exactamente igual. And one of them was named Y su Elijah. nombre era Elías. On Mount Carmel, En el Monte Carmelo, in 1 Kings 18, Primera de Reyes, capítulo 18, there's an epic showdown between Elijah tiene un lugar, un enfrentamiento épico entre Elías and the 450 prophets of y Baal 450 profetas de Baal during a 3-year en drought. medio de una sequía de 3 años. Elías era un profeta de Dios. And all of the people were gathered Y together, todo el pueblo de Israel se reunió and they wanted to see who the real God para was. ver quién era el verdadero Dios. So all the prophets of Baal built an altar, Los profetas de Baal construyeron un altar and they asked Baal to accept their y le offering pidieron a Baal que aceptara su ofrenda, by sending fire from heaven, enviando fuego del cielo. and nothing Y happened. no pasó nada. And they danced around it all day, Bailaron alrededor de él todo el día. and they yelled, and they Y screamed, gritaron y chillaron and they cut y se themselves, cortaron and they finally collapsed from hasta que se exhaustion, derrumbaron por el agotamiento. and nothing happened. Y nada pasó. Then Elijah, all by himself, Entonces Elías solo he fixes a broken se altar, acercó a un altar roto, placed the sacrifice on it, lo arregló, lo colocó un sacrificio. dug a ditch around Sobre it. él, cavó una zanja Then he asked people to pour tons of water on y it. luego hizo que la gente vertiera toneladas de agua sobre él. And then he prayed for God to Y accept the luego rezó offering. para que Dios lo aceptara. And then suddenly fire comes Y down después from de repente el heaven fuego cayó, like a flamethrower, unas lanzallamas and it burns up the del cielo sacrifice, y estaba tan caliente que evaporó instantáneamente todo el agua, it burns up the stones, quemó el sacrificio, derritió y quemó las piedras. and all that's left is a black Y hole in luego the dejó ground. un cráter negro The people couldn't believe it, y todos se sorprendieron. and they believed then that God was a true Declararon God. que Dios era el Dios verdadero. Everyone was shocked, Estaba impactado la gente. and they fell on their La faces, gente cayó de rodillas. and they confessed, "The Lord, Confesaron, el Señor He is God." es Dios. And they actually went and killed all the Y prophets mataron of a todos los Baal. profetas de Baal allí mismo. And then the drought ended, Entonces terminó la sequía. and there was tons and tons of rain. Se formó una gran tormenta que descargó litros y litros de lluvia. It was an incredible moment. Fue un momento increíble. But after that, you'd think Pero después de eso, uno pensaría Elijah would be riding a wave of que faith Elías estaría montado en una ola de fe for the rest of his por el life. resto de su vida. But the very next scene Pero la siguiente escena in the Bible en la Biblia turns dark. se vuelve oscura. Queen La Jezebel, reina Jezabel,
who supported the false que prophets, apoyaba a esos falsos profetas, is furious. estaba furiosa. She sends a message to Elijah Envía un mensaje a Elías, saying, I'm going to kill you. te voy a matar. The threat is real, La amenaza es real, the fear is real, el miedo es real. and so Elijah runs. Elías huye, He runs 80 miles recorre 130 kilómetros, 80 millas, to Beersheba, hasta Beersheba, and then he goes another day luego further otro día más into the wilderness. por el desierto. And then he collapses under a solitary Se broom tree, derrumba bajo un solitario arbusto. and he prays to God, Ahora, I've had enough. Señor, ya he tenido suficiente, Señor. Lord, take my Señor, life. quita mi vida. That's basically Bible language En el lenguaje bíblico para decir, for I'm done. estoy acabado. I can't do this No anymore. puedo seguir haciendo esto. So how does God meet O him? sea, ¿cómo le responde Dios? Not with a lecture, No con una reprimienda, not yelling at him, no gritándole, but he meets him with compassion. pero le ve con compasión. God sends an angel to Elijah, Un ángel le toca y le dice, and the angel touches him le toca el ángel and says, Get up and eat. y le dice, levántate y come. And there's a fresh bread and a jar of Hay water. pan fresco y una jarra de agua. And Elijah eats it, Elías come, drinks it, beba and falls back y asleep. vuelve a dormirse. Then an angel comes a second El ángel time, regresa por segunda vez. and he says, Get up and Y eat, él dice, levántate y come, for the journey is too much porque for el you. viaje es demasiado para ti. So after he goes to sleep again, Después de dormir y comer, the Bible says las escrituras dicen Elijah then travels 40 que days and Elías nights viaja 40 días y 40 noches to Mount Horeb, hasta el monte Horeb, the Sinai, el Sinaí, the mountain of God. montaña de Dios. He spends the night in the cave. Pasa la noche en una cueva. Then in 1 Kings 19:9, Luego en Primera de Reyes 19, versículo 9, it says, dice, But the Lord said to him, pero el Señor le dijo, What are you doing here, Elijah? ¿qué haces aquí, Elías? And I just want to say right here, Solo quiero decir aquí when God asks a que question, Dios, cuando Dios hace preguntas, it's not to gather no es information. para recabar información. God asks questions Dios hace preguntas to invite para honesty. invitar a la honestidad. He already knows the Él answer ya sabe la respuesta to any question a he's going to cualquier ask. pregunta que hace. So this isn't about getting No se information. trata de información, He's inviting Elisha to es something. una invitación a Elías. So Elisha answers the question Elías responde with a flood of con un pain. torrente de dolor. And he says, I've zealously served the Lord God Almighty, He servido con celo el Señor Dios Todopoderoso. but the people of Israel have broken their covenant with Pero el you, pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. torn down your Ha altars, derribado tus altares and killed every one of your y ha matado a prophets. todos tus profetas. I'm the only one left, Yo soy el único que queda. and now they're trying to kill me Y too. ahora también intentan de matarme a mí. When we go through a hard time, Cuando pasamos por un momento difícil, have you ever noticed ¿te has dado cuenta how pain can shrink our perspective? cómo el dolor reduce nuestra perspectiva? Whenever I'm anxious or Cuando estoy discouraged, ansioso y desanimado, I sometimes narrow what I can see mi mundo a veces se estrecha until all I can see is the hasta que problem lo único que puedo ver es el problema and myself. de a mí mismo. The giant in front of El me gigante que tengo delante casts a shadow echa una sombra over everything. sobre todo lo demás. Elijah believed Elías creía that he was the last faithful que era la person, última persona fiel que quedaba. but God is about to open his Pero view. Dios está a punto de ampliar su visión. In verse 11 in 1 Kings En el 19, versículo 11 de Primera de Reyes 19, God says, Dios dice, Go out and stand before me on the mountain. sal y ponte delante de mí en la montaña. And Elijah stood there. Y mientras Elías estaba allí, The Lord passed by, el Señor pasó and a mighty wind hit the de mountain. una poderosa tormenta de viento azotó la montaña. It was such a terrible blast Fue una ráfaga tan terrible that the rocks were torn loose, que las rocas se desprendieron, but the Lord was not in pero the el Señor no wind. estaba en el viento.
And after the wind, there was an earthquake. Después del viento hubo un terremoto, But the Lord was not in the pero earthquake. el Señor no estaba en el terremoto. And after the earthquake, there was a Y fire. después del terremoto hubo un fuego, But the Lord was not in the pero el Señor fire. no estaba en el fuego. And after the fire, Después del fuego there was the sound se oyó el sonido of a gentle whisper. de un susurro suave. When Elijah heard it, Cuando Elías lo oyó, he wrapped up his face in his se cloak, cubrió el rostro en su manto, and he went and stood out at the entrance salió y se detuvo a la entrada de la cueva. of the cave. I don't want you to miss this, Ahora, no te pierdes esto. but God was not in the chaos. Dios no está en el caos. God comes close in the quiet. Dios se acerca en la quietud. You whisper when you're Susurras close to someone. cuando estás cerca de alguien. God's whisper El susurro de Dios was how near he was to es la Elijah. cercanía de Dios. It's his way of Es tu saying, manera de decir, hey, I'm right here with you. oye, estoy aquí contigo. So Elijah wraps his face in his cloak Elías se cubre el rostro con su manto and he walks out to the y cave's se dirige entrance. a la entrada de la cueva. And God asks the Dios le question pregunta de again, nuevo, what are you doing here, ¿qué Elijah? haces aquí, Elías? It's the same La question. misma pregunta, Elijah gives the same la misma answer, respuesta sincera, and God doesn't rebuke him y Dios no le reprende for being por estar discouraged. desanimado, no. God actually recommissions Dios him. le renueva su misión. He reaffirms Le to Elijah afirma que todavía that he still has a path for tiene un him. camino y un plan para Elías. He gives Elijah a way Le forward. da a Elías un camino a seguir. He says, I want you to go back, Vuelve. anoint Hazael, king of Aram, Ungir a Hazael como rey de Aram. anoint Jehu, king of Israel, Ungir a Jehú como rey de Israel. and then anoint Elijah to succeed Ungir you. a Eliseo para que te suceda. And then God pulls back the Y curtain entonces Dios descorre el velo. and he says, I have preserved He conservado 7,000 people a 7,000 en Israel. who have not bowed down to Todos los que Baal. no han doblado la rodilla ante Baal. And as you look at this Y conversation, aquí hay algo realmente en cuanto a esta conversación, there's something really interesting. algo muy interesante, And it's actually what God doesn't say. es lo que Dios no dice. Remember Recuerden, that Elijah is running from Jezebel. Elías está huyendo de una amenaza de muerte muy real por parte de la reina Jezbel. But when God shows up, Pero cuando Dios se le aparece, he doesn't mention her name, menciona su nombre not one ni time. una sola vez. God refuses to make the enemy Dios se niega a convertir al enemigo or the o al problem problema the main o character en el protagonista de la historia. in the story. He won't center No se centra it on the enemy en el enemigo or the y en problem. el problema. He centers La it centra on his en su presence. presencia y su poder. So it's not about No Jezebel's se trata threat, de la amenaza de Jezabel, it's about Elijah hearing sino God's de que voice. Elías escuche la voz de Dios. It's not about Jezebel's plan, No se trata del plan de Jezabel, it's about God's sino del purpose. propósito de Dios. So when you and I Así que cuando tú y yo encounter an enemy or a problem, encontramos con un enemigo o un problema, we need to trust tenemos que confiar that God isn't going to make que that Dios no lo convertirá the center en of el our story. protagonista de tu historia. As his child, Como hijo suyo, he will put his presence Él pondrá su presencia, and his su power poder. in the center en el of your centro. story. Elijah thought he was Elías alone. pensaba que estaba solo, He wasn't. pero no era así. Elijah thought the story was over. Pensaba que la historia bíblica ha terminado, It wasn't. pero no era así. God had been working the whole Dios time, había estado trabajando todo el tiempo quietly, en silencio, faithfully, fielmente, and behind the scenes, entre bastidores, preserving preservando other un people remanente de fieles, who would worship with Elijah. adoradores, y preparando a Elías a Israel. In this story, En esta historia I want to draw out two nevers puedo destacar dos nuncas that you and I can build our lives que on. pueden basar nuestras vidas. So if you feel like O sea, si te sientes you're sitting under your own solitary broom tree, que promesas que se mantienen bajo la retama,
or if you're in the cave, o en la cueva, or wherever you por are, cada momento de tu vida, I want you to hear God's voice. yo quiero que ustedes escuchen la voz de Dios. And what God is saying is this. Y lo que Dios está diciendo es lo siguiente. First, Primero, God will never leave his Dios children. nunca abandonará a sus hijos. He is with you Él always. está contigo. He is with you on the long roads you don't want Cuando to take. llegas al límite de tus fuerzas. He is with you in the problems in Largo your life. camino, en el problema de tu vida. Wherever you go, Donde quiera que vayas, God will never Dios leave you. estará contigo y nunca te va a abandonar. And not only that, Y no solamente eso, but God is so close to you, Dios está cerca de ti. he's whispering. Él está cerca que te susurra. And so I want you to hear God whispering Escucha to el you, susurro de Dios I am with you. que estoy contigo. I have a plan and a Yo tengo purpose un plan para ti, yo tengo un propósito para ti, for your life. para tu vida. The second thing is, La segunda cosa, God will never forsake his children. Dios nunca abandonará a tus hijos, He a will, sus hijos. he will never walk away from you, Él no se aleja de ti. and he will never say, I'm done with No you. ha terminado contigo, no. Even when you can't see him working, Incluso cuando no puedes ver su obra, he is always at work for your Él good siempre está trabajando para tu bien and his y glory. su gloria. He's aligning Él está circumstances alineando circunstancias you and I can't que tú control. no puedes controlar. And he's preparing to Él te accomplish está preparando things through you para lograr cosas and his a power través de su poder that we can't even que imagine. tú ni siquiera has imaginado. And I want you to Y remember recuerda, that God's never el nunca de Dios isn't fragile no like es ours. frágil como el nuestro. His never Su nunca is backed by his está character respaldado por su carácter, and by the cross and the empty respaldado por la tomb. cruz y la tumba vacía. On the cross, En la cruz, Jesus cried out, Jesús clamó, my God, Dios mío, why have you forsaken me? ¿por qué me has abandonado? Jesus entered into the deepest darkness Ustedes saben que Jesús entró en la oscuridad más imaginable profunda, imaginable, so that you and I para que tú y yo will never be forsaken. nunca fuéramos abandonados. Because he was treated as we Porque Él deserve, fue tratado como nosotros, we are treated as he nosotros deserves. podemos ser tratados como Él merece. And because he was abandoned for our Porque Él sins, fue abandonado por nuestros pecados, we can be accompanied by podemos forever estar acompañados para siempre by our loving por Father. Dios como nuestro Padre amoroso. And that's why Jesus said in Matthew, Por eso puedo decir que lo que Jesús dijo en Mateo 28:20, I am with you always estaré con vosotros till the end of the age. todos los días hasta el fin del mundo. So when you hear a Así whisper que cuando oigan el susurro, of God saying, I am with you, estoy contigo, you can trust it. puedes confiar en The, Él. the whisper is not wishful El thinking, susurro no es una ilusión, it's a el cross-bought susurro es reality. una realidad comprada en la cruz. I was reading a story the other day El otro día estaba leyendo una historia about a man named Thomas sobre Chisholm. un llamado que se llama Tomás Chilson. He wasn't a celebrity No era pastor. un pastor famoso, He didn't have a big no church. tenía una iglesia grande, He actually only pastored a short time solo fue un pastor durante un breve periodo de tiempo before health challenges took him antes out. de que los problemas de salud lo obligaron a En- abandonar el ministerio. El To- ministerio. To care for his family, Para cuidar a su familia, he sold insurance vendió seguros and struggled financially his whole y life. luchó económicamente durante toda su vida. But he did one simple, Pero faithful hizo thing. una cosa sencilla. He kept a daily journal Llevó un diario of God's mercies. de las misericordias de Dios. Morning by morning, Cada mañana he wrote down anotaba small evidences of God's pequeñas faithfulness. pruebas de la fidelidad de Dios. Maybe it was bread for the day, El pan para el día, strength for a task, la fuerza para una tarea específica, or a scripture at just the right una time, escritura en el momento justo, or a friend's la kindness amabilidad de un amigo, that felt like a miracle. parecía un milagro. He was living the first Kings Vía 19 Primera de life Reyes, capítulo 9, in slow a motion. cámara lenta, Bread from God, pan de Dios, water, agua, rest, descanso, questions, preguntas, and then whispers of God saying, susurros I am delitos with de you. Dios, próximos pasos, los susurros diciendo que Dios, de parte de Dios, estoy contigo.
And then one day he was reading Un día estaba leyendo Lamentations 3:22 and 23. Lamentaciones capítulo 3 de versículos 22 al 23. It says, "Because of the Lord's great love, we are not consumed. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. His compassions never fail. Sus misericordias nunca fallan. They are new each morning. Son nuevas cada mañana. Great is your Grande es faithfulness." tu fidelidad. And he was so moved by this, he actually wrote a poem. And then Que escribió un poema. a few years later, Unos años más tarde, he sent it to a friend se lo envió a un amigo músico, who put it to music. quien le puso música. And out of this Y de ordinary una trust confianza ordinaria, came one of the most famous uno de songs los himnos cristianos más populares of all time, de los tiempos, llamado called Great is Thy Faithfulness. This song wasn't born out of a Esta mountaintop canción no nació en la cima de una montaña, or incredible con miracles milagros increíbles y fuegos artificiales. or fireworks. No, It basically walked out of a cave salió de una cueva because it heard a whisper con un susurro that God is with de you. aliento de Dios diciendo que Dios está con él. In Elijah's story, En la historia de Elías, God was working Dios estaba obrando when Elisha defeated the y prophets con Elías derrotó a los profetas de Baal of Baal on Mount en el Carmel. Monte Carmelo. He was working with Estaba Elijah obrando y estaba obrando con Elías, trabajando con Elías. when he fell asleep under the Cuando tree. cuando este Elías se durmió bajo un árbol, And he was with him on the road to estaba Sinai. con él en el camino al Sinaí. God was with him in the cave, Dios estaba con él en la cueva and in the cave, God gave Elijah a y new en esa calling. cueva Dios le dio a Elías un nuevo llamado. And he was with Elijah to the end of his Y life. estaba Elías hasta el final de su vida. And it's the same with Thomas Y lo mismo Chisholm. ocurrió en la historia de Thomas Chilson. And it's the same for Y lo our mismo story ocurre en la historia actual que Dios that God is escribiendo. that God is writing in our lives right Él está now. escribiendo ahora mismo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. God is always working, Dios siempre está trabajando and God is always with y Dios us. siempre está con nosotros. Most of the time, La mayoría de las veces, our nevers usually never last, nuestras nunca no suelen durar para siempre. but God's nevers are forever. Los nunca de Dios son eternos. And so his nevers can set us free Y sus nunca nos liberan del miedo, from fear and anxiety miedo y la ansiedad, so we can become the person y God nos permiten convertirnos created us to en be. quienes Dios nos creó para ser. His never meets us in our ordinary days, Nunca nos acompaña en los días normales, in our hard days. en los difíciles. His never will I leave Su you, nunca te dejaré, never will I forsake nunca te you, abandonaré, will carry nos us llevará all the way hasta el home final del camino to him para estar con Él in heaven. en el cielo. I want to close Quiero terminar by reading Hebrews leyendo 13:5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. And as I read it, Y mientras yo la leo, I want you to hear it y quiero que lo escuchen as if God is whispering como it si to Dios you mismo right now, se lo susurra wherever you are, al oído, donde quiera. que estés. because He is. Porque así es. Hebrews 13:5, God's saying to you, Hebreos 13, 5, Dios te está diciendo, never will I leave you, nunca te dejaré, never will I forsake nunca you. te abandonaré. And then the response to this En promise, respuesta a esta promesa, the author of Hebrews el says autor de Hebreos dice en el versículo 6, in the very next verse, en el siguiente versículo, so we can say with confidence, que por eso podemos decir con confianza, the Lord is my helper, el Señor es mi ayudador, I will not be afraid. no temeré. What can mere mortals do to me? ¿Qué pueden hacerme los simples mortales? The creator who spoke the world into El existence creador que habló y el universo a la existencia and set galaxies in y motion puso las galaxias en movimiento, is the same God es el Padre, el mismo Dios who stays with you and que me permanece contigo y conmigo in every en transition. cada transición. God is not far. Él no está lejos, God is not Él no forgetful. es olvidadizo, God is not busy. Él no está ocupado. He is here with you Él está now, aquí contigo ahora and He will always be y with siempre you estará contigo because He loves you y te ama tremendously. enormemente. Will you pray with me? ¿Quieren orar conmigo? God, Padre, thank you gracias Señor, that you never leave us porque tú nunca nos vas a abandonar, nunca nos vas a dejar and that you never forsake us. y que tú nunca nos vas a abandonar, Señor. And God, wherever we are, Y Señor, donde quiere que nosotros estemos,
this morning, esta mañana, whether we feel we're on a mountaintop si es que sentimos encima de una montaña or in the deepest valley, o en el valle más profundo, God, you are with us. reconocemos que tú estás con nosotros, Señor. I pray that we would hear Oremos, oro para que podamos escuchar you whispering to our hearts el susurro a nuestros corazones, that you are always with us, que tú siempre estás con nosotros, that you'll never leave us, que tú nunca nos vas a dejarnos, and the path that we're on, y el camino que estamos en este momento, you take us by the hand, que tú nos llevas de la mano, you walk with us, tú caminas con nosotros and you're leading us home y tú estás dirigiéndonos a casa to be with you in heaven para estar forever. contigo para siempre. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.